¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida al ciclo de conferencias Desafíos y oportunidades en tiempos complejos, en la que estaremos tratando el tema del día de hoy de transformación digital post-COVID. Vamos a estar moderando la charla el día de hoy Jorge Monzor, consultor independiente y responsable de nuevos negocios de Infoil, y quien les habla, Gonzalo Hecker, gerente de estrategia y consultoría Upstream en Accenture. Para la charla de hoy nos hemos planteado como objetivos de esta jornada poner en común experiencias, soluciones tecnológicas y modalidades de trabajo remoto apalancadas en plataformas digitales utilizadas durante la cuarentena e identificar los niveles de madurez digital de las organizaciones en este contexto que claramente ha llevado a adoptar modelos de trabajo que consideramos muy lejanos hasta el momento. Es nuestro objetivo también entender qué herramientas, formas de trabajo y modelos de trabajo desarrollados o que evolucionaron durante la cuarentena misma serán adoptados o profundizados en este nuevo normal, con una mirada específica sobre la reducción de costos, pero también explorando quizás cuáles son los riesgos observados de estos nuevos modelos de trabajo, tales como la ciberseguridad, la gestión de la organización, la eficiencia operativa e incluso la legislación laboral. Para cumplir este objetivo, vamos a explorar hoy tres enfoques complementarios para tener una visión un poco más holística del tema. En primer lugar, con la mirada de una consultora multinacional, con una estructura operativa con base digital fuerte, incluso previo a la pandemia, y que ha tenido en este contexto una oportunidad para poner en práctica al máximo su modelo de trabajo, tanto de manera interna como para sus clientes. Andrés González de Accenture estará presentando Diseñando el Nuevo Normal. En segundo lugar, con una mirada más tradicional del escenario petrolero local, Eugenio Ferrigno de YPF nos presentará el tema Madurez Digital versión 2020, comentándonos acerca de los obstáculos y logros obtenidos por la empresa durante el proceso de transformarse digitalmente y de manera acelerada en este contexto. Y finalmente, bajo la mirada de una startup tecnológica que por su agilidad y su mirada joven sobre la industria, encuentran en este nuevo normal oportunidades emergentes apalancadas en nuevas tecnologías. Ian Bogado de Wally nos estará presentando robotización de las operaciones y sensorización del aire. Muchas gracias a los tres desde ya por estar presentes el día de hoy. Y antes de empezar con la primera presentación, una aclaración importante. Las preguntas las deben hacer por escrito en el panel de preguntas y respuestas que encuentran debajo de la barra de opciones de Webex. Durante las presentaciones pueden ir escribiendo las preguntas y luego nosotros los moderadores las haremos a los presentadores correspondientes. Bueno, ahora sí, vamos a la primera charla. Andrés González, de la empresa Accenture, expondrá sobre su experiencia en el marco de la temática Diseñando el Nuevo Normal. Andrés se desempeña como director del negocio de programas de transformación locales y globales relacionados a funciones de finanzas, supply chain, ventas y organización y talento corporativo, maximizando el uso de estrategias cloud, analytics y digital en el mercado regional. Adelante, Andrés, con la presentación. Bueno, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias IAPG por esta oportunidad. Quiero confirmar que se me escuche y se me vea bien. ¿Me están escuchando y viendo? Perfecto, sí. Bueno, excelente. Y la pantalla también, ¿verdad? También. Bueno, lo que tenemos para compartir es lo que hemos venido viendo tanto en Accenture como con nuestros clientes a la hora de abordar la pregunta de ¿cómo volvemos? ¿Cuándo volvemos? ¿A dónde volvemos? ¿Sí? Y la palabra volver es la que me llamaba mucho la atención y es la que descubrimos que tal vez no hay que utilizar necesariamente, porque nunca dejamos de trabajar. Cuando hablamos de volver a un espacio físico, pero lo importante acá es entender, por eso el concepto de nuevo normal, entender cómo podemos hacer para arquitectar esta nueva forma de trabajar y ser exitosos. Que es verdad, el COVID nos sometió a una situación inesperada, no planificada, como yo digo mucho con mis clientes, tuvimos que salir a correr rápidamente una carrera con lo que teníamos puesto. Ojalá con zapatillas, con ojotas, con borceguíes, con lo que teníamos puesto salimos a correr.
Por eso ahora que ya llevamos 9 meses o más de tratar de entender cómo movernos, ahora es el momento de arquitectar el nuevo normal, de sentarnos a planificarlo, ¿sí? A planificarlo, a predecirlo y a crearlo, porque no está escrito. Es para que cada organización, cada líder de área, por eso esto está dirigido a líderes de área, a gente que tiene gente a cargo, poder aprovechar y decir, bueno, ¿cómo tengo que hacer yo para redefinir la mejor forma de operar? Habiendo vivido lo que vivimos los últimos 9 meses y habiendo operado como operábamos antes, ¿sí? Por eso la primera recomendación y experiencia en realidad, esto lo hemos hecho no solo en Accenture, sino también con algunos de nuestros clientes, es a la hora de arquitectarlo considerar 3 dimensiones que las tienen ahí en la pantalla. La primera, los requerimientos epidemiológicos que va a haber que cumplir. Por más que uno quiera volver a trabajar como lo hacía antes, no va a poder. ¿Por qué? Porque hay reglas que cambiaron, ¿sí? Hay situaciones a las cuales nos tenemos que adaptar y hay políticas y procedimientos nuevos. Por ejemplo, distancia social, hay instancias de medición de temperatura, hay espacios físicos que tienen que ser redefinidos porque la capacidad máxima de ocupación se ha redefinido también. Nosotros en Accenture antes usábamos un ratio más o menos de 7 metros cuadrados por cada empleado. Lo tuvimos que cambiar a 30. Con lo cual, eso ya me dice que donde antes entraban 4, ahora, como máximo, puede haber 1. Y esto puede llegar a seguir cambiando. Entonces, hay ciertos requerimientos que vamos a tener que cumplir. La densidad en los espacios comunes, horarios de trabajo, elementos de protección, hábitos de higiene, limpiar las oficinas, cada X tiempo, liberar espacios. Bueno, esa dimensión nos marca el techo de lo que podemos llegar a definir como espacio de trabajo, ¿sí? Segunda dimensión, igualmente importante, y es asegurar no solo la continuidad de negocio, sino definir la mejor forma de operar nuestro negocio, ¿sí? Por eso nosotros decimos que hay que tomar un enfoque base cero, es decir, hacer de cuenta que hoy todos estamos trabajando de forma remota, o la mayoría está trabajando de forma remota, y decir, ¿por qué alguien no podría seguir trabajando de esta forma? ¿Para qué tipo de actividades específicas yo necesariamente tengo que, en este caso, volver a trabajar donde estaba trabajando antes? Pero ¿por qué no me paro del lado de la virtualización? ¿Por qué ya que aprovechamos y tuvimos que padecer estos 9 meses, por qué no lo tomamos como el lugar desde donde arrancamos? Y decir, ¿por qué hay que volver? No por qué hay que seguir trabajando remoto. Por eso nos gusta llamarlo nuevo normal, porque el objetivo concreto es mejorar, encontrar la mejor combinación entre remoto y presencial, que mejore inclusive lo que teníamos antes. Y para nosotros la palabra clave es productividad. Aquello que arquitectemos tiene que asegurarnos más y mejor productividad que antes. Y para asegurar que estamos impactando en la productividad, nada mejor que pensar en actividades. ¿Sí? Más allá de en puestos o en personas, es decir, ¿qué actividades son las que tal vez se hacen mejor de forma remota? ¿Qué actividades son las que seguramente necesitamos hacer de forma presencial? Cuando lo resumimos y lo focalizamos a nivel de actividades clave, se nos empieza a aparecer y se nos empieza a vislumbrar este nuevo normal exitoso. ¿Sí? Hay actividades que sí y actividades que no. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Otras complejidades que hay que mirar, el acceso a la información, la seguridad física y tecnológica, la calidad de la conectividad, distintas dimensiones. Pero tiene que haber un trabajo sobre actividades que me asegure una mejor forma de trabajar que antes, es decir, más productividad. Entonces, tenemos por un lado las limitaciones o nuevos requerimientos epidemiológicos. Por otro lado, una reflexión sobre el mejor equilibrio para asegurar más productividad. Tenemos una tercera dimensión que no puede faltar y son nuestras personas, ¿sí? Poner a las personas en el centro. ¿Por qué? Porque no para todas las personas
va a ser igual de fácil o difícil recuperar o desenvolverse en este nuevo normal. Y ahí es donde tenemos que utilizar lo que yo digo, analítica aplicada, para poder entender la demografía de las personas de mi equipo de trabajo. Voy a tener seguramente gente más vulnerable, ¿sí? De más de 60, embarazados, personas con ciertas patologías, personas que ya lo hayan padecido. Seguramente tendremos personas a las cuales esta situación les viene muy bien. Trabajar de forma remota, están más cómodos, confortables, gastan menos plata en viajar, gastan menos tiempo, pueden mechar sus actividades laborales con sus actividades domésticas, pero habrá un montón de personas para las cuales esto no fue un avance, no fue algo positivo. Y hoy tienen limitaciones para poder hacer su trabajo. Habrá personas que usan transporte público y tenemos que tratar de minimizarlo. Habrá personas que viven muy lejos y tendremos que tal vez tratar de reservar la vuelta a la oficina o a los espacios de trabajo de esas personas simplemente por un tema geográfico y de ubicación. Es decir, 3 dimensiones que se integran a la hora de definir este nuevo normal exitoso. Por eso el trabajo que más hemos realizado nosotros es trabajar en un nivel. Se puede trabajar en distintos niveles, como área entera, como equipo de trabajo, como puesto específico e inclusive con nombre y apellido. ¿Cuál es el mejor nuevo normal para personas específicas? Nosotros recomendamos empezar a nivel equipo de trabajo. Entonces, un equipo determinado tiene ciertas actividades críticas que realizar. Y sobre ese ejercicio del equipo de trabajo, poder plantear y arquitectar 3 escenarios de diseño de este nuevo normal. Y es cómo sería un día de ese equipo de trabajo, cómo sería una semana de ese equipo de trabajo, qué actividades realizarían, en dónde las realizarían y cómo sería un mes de ese equipo de trabajo. Para poder decir, bueno, la semana 1 y la semana 2 debería ocurrir esto, en la semana 3 ya se tienen resultados de tal otra cosa, con lo cual es una semana más de análisis de resultados, la semana 4 es más de planificación, es decir, poder partir el nuevo normal en 3 instancias temporales, un día, una semana y un mes. Y lo que se logra hacer es exactamente eso, definir la agenda de trabajo de un día, una semana y un mes. Siempre pensando en actividades críticas, ¿sí? Que un equipo tiene que desarrollar. ¿Y qué hacemos con esas actividades? Nos reinventamos. Decimos, si típicamente nuestras actividades principales eran estas 6 o estas 7, las vamos a desafiar y las vamos a hacer recorrer ciertas dimensiones para saber en qué punto y hasta qué nivel se pueden llegar a digitalizar, virtualizar o no. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de alguna actividad, la que ustedes quieran, no sé, planificación de proyecto. Lo que hacemos es, las hacemos recorrer estas dimensiones. Por ejemplo, ¿qué nivel tiene esa actividad de estratégico, táctico u operativa? ¿Es una actividad muy estratégica? ¿Es una actividad más bien táctica o es muy operativa y transaccional? Y vamos valorando, ¿sí? ¿Qué puntaje le damos al tipo de actividad? Segundo, ¿cuánto se hace? ¿Cuándo se hace esa actividad? ¿Se hace algo muy puntual mensualmente? ¿Se hace semanalmente o se hace todos los días? Tercer dimensión. ¿Cómo se hace esa actividad cada vez que se hace? ¿Se hace cada vez de forma diferenciada? ¿Se adapta la forma de realizar esa actividad o se hace siempre igual esa actividad? Está totalmente estandarizada. Cuarta pregunta que nos hacemos sobre esa actividad. ¿Qué nivel de automatización puede tener? Tal vez históricamente la hacemos muy manual, pero ahora pensemos y desafiemos. ¿Cuánto puedo automatizarlo? ¿Bajo o nulo, nivel de automatización medio o alto nivel de automatización? Y podemos aprovechar y automatizar muchas actividades que antes nos requerían mucho tiempo y esfuerzo manual o físico. ¿En qué momento debería desarrollarse esa actividad? ¿Es durante el horario laboral? ¿Podría ser por turnos, vespertino, matutino, a la tarde?
o puede realizarse en cualquier momento de la semana, ¿sí? Lo podría realizar un sábado a la tarde si es que tuviera ganas. Tratar de sitiar esa actividad en el momento de ejecución. Sexta dimensión, ¿desde dónde se tiene que hacer esa actividad? ¿Se tiene que hacer en algún lugar concentrado, en una silla, al lado de una máquina, en una planta específica? Se puede hacer de forma distribuida mientras yo esté en algún lugar de la organización, o puede hacerse de forma indistinta, en mi casa, en un café, en un bar o en Mar del Plata. ¿Sí? Séptima dimensión. ¿Cuánto se hace de esa actividad? ¿Sí? ¿O cuántas personas participan de esa actividad? ¿Es algo muy chico? ¿Participa una persona, a lo sumo hasta 10 personas? ¿Se hace muy poco? ¿Es una actividad que requiere un volumen mediano o el volumen es alto? Acá en el ejemplo es porque interactúan muchas personas. ¿Qué nivel de relacionamiento requiere esa actividad? Bajo, porque se realiza con las personas del mismo equipo. Medio, porque se realiza con personas fuera del equipo, pero en un mismo área. O alto, porque se realiza con toda la organización o inclusive con terceros. Voy rapidito a las últimas. ¿Qué dificultad o no tenemos para acceder a la información para hacer esa actividad? ¿Sí? ¿Qué nivel de supervisión se requiere a los que realizan esa actividad? Alto, intermedio o bajo. Y por último, ¿cuánto de esa actividad se realiza por propios o cuánta de esa actividad se realiza por terceros o de forma mixta? Todo lo que acabamos de hacer nos va dando la pauta y la pista de cuál sería la mejor combinación para hacer esa actividad mucho mejor de la que lo hacíamos antes. ¿Sí? Entonces, se analizan, se diseccionan, se definen y diseñan nuevas formas de hacer esas actividades. Y eso lo que nos va a dar es el input para poder definir, entonces, cuántas personas, desde qué lugar, en qué momento de la semana, deberían realizar esas actividades. Y eso es el input para ir completando lo que veíamos antes. La agenda de lo que sería un día, una semana y un mes de trabajo de un equipo de trabajo. ¿Mm? Claramente, esto me va a dar una diferenciación. No hay una receta, no hay una fórmula. Esto se construye con los propios líderes de las áreas para poder definir el nuevo normal. Yo les puedo dar un par de ejemplos, y es, hemos hecho esto en áreas de back office y hemos encontrado que un 96% del tiempo que incurrían en realizar las 6 actividades críticas se podría realizar desde fuera de la oficina. Y un 4% se podría realizar desde la oficina o se debería realizar desde la oficina. Obviamente para áreas productivas, para áreas operativas, para áreas de servicio, inclusive para industrias distintas, la combinación puede ser diferente. Pero lo importante para nosotros es lo que llamamos definir este mapa del nuevo normal. Estas 6 componentes no pueden faltar. Y es, la primera, la modalidad o el esquema de trabajo, lo que dijimos recién. Un día, una semana, un mes, desde dónde, cuánto tiempo, y estructurarlo como si fuera un calendario. La segunda dimensión, definir cuál es el mejor layout o espacio físico. Ya se acabaron los escritorios independientes, ya se acabaron las oficinas cerradas por temas epidemiológicos, pero también por funcionalidad. Mucho de lo que tiene que ver con realizar de forma junta tiene que ver con planificar, tiene que ver con diseñar, tiene que ver con analizar, con lo cual el espacio abierto, paredes escribibles, herramientas de conectividad con otros lugares, se vuelve crítico. Entonces, no alcanza solo con definir el primer punto, y es la agenda del día, de la semana, del mes. Hay que pensar, mientras estemos trabajando en equipo, en la oficina, cuál es el mejor layout. Tercer dimensión del nuevo normal. Tiene que haber un caso de negocio, ¿sí? Para saber si nos cuesta más o nos cuesta menos trabajar como ahora proponemos trabajar. Y eso incluye no solamente la inversión que hay que hacer para redefinir los espacios
de la organización, sino también la inversión que hay que hacer para montar todo lo que hay que montar en los domicilios de las personas. ¿Sí? Cuarta dimensión que no puede pasar por alto. ¿Qué impacto legal o sindical puede llegar a tener este nuevo normal? Y hay que desafiarlo, o por lo menos hay que proponerlo, o por lo menos hay que tratar de aliarse para encontrar este nuevo normal y que sea viable. Quinta dimensión, bienestar del empleado. ¿Qué me mejora o qué le mejora y qué riesgos o qué issues podemos encontrar? Nosotros le hemos preguntado a muchos empleados cuál era lo bueno y qué era lo malo de pasar a trabajar en este nuevo normal. Nos decían, principalmente lo bueno, horas de viaje, que me las ahorro, gastos en transporte, en nafta, en almuerzos y demás, que se me reducen, tiempo para estar en mi casa y conciliar actividades profesionales con actividades domésticas, más flexibilidad para manejar mis tiempos y demás. Puntos negativos o experiencias negativas, principalmente lo que es el relacionamiento, ¿sí? Lo que es perderse el día a día, perderse lo que pasa en los pasillos, sentimientos tal vez de soledad, porque fíjense lo que nos dijo una persona y me quedó muy grabado. Dice, yo antes sentía que trabajaba en X compañía, ahora siento que trabajo para X compañía. Entonces hay una dimensión que tiene que ver con el engagement, con el compromiso, con la sensación de pertenencia que se puede estar perdiendo. Sexta dimensión, no negociable, productividad. Todo lo que diseñemos y definamos antes nos tiene que asegurar que somos más productivos que antes. ¿Sí? Bueno, hasta aquí mis 20 minutos para compartir ideas, experiencias, mientras pasa una máquina por detrás de mi casa. Así que ahora voy a poner mute y, no sé, Gonzalo, lo dejo abierto para espacio de preguntas y respuestas. Sí, correcto, Andrés. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu presentación. La primera pregunta es si existe alguna operadora local en el ámbito petrolero y demás que haya adoptado esta metodología de trabajo para sus operaciones o proyectos en curso. Sí, no sé si en el ámbito operativo, pero hay una compañía, la puedo mencionar, Petrol, que está abordando un proyecto enteramente de forma virtual. Lo está haciendo junto con nosotros, es un proyecto de implementación o de pasaje del SAP R3 al SAP por HANA, es un proyecto grande, 100 personas asignadas, y nació este proyecto en marzo, casi junto con el ASPO, ¿sí? Y se está arquitectando y llevando adelante enteramente de forma virtual. Obviamente, ¿qué es lo que se hace ahí? Se planifican las actividades, se habilitan tecnologías que antes tal vez no existían, como estas de interacción, como hacer workshops a través de distintas herramientas y colaboración. Estamos descubriendo que hay formas exitosas y el caso que yo conozco concretamente es ese al abordar un proyecto enteramente de forma digital. Después tenemos, fuera de la industria de ustedes, sí, compañías en donde ya han inclusive implementado proyectos de migración a SAP por HANA y han hecho, por ejemplo, entrenamiento para 16.000 personas de forma enteramente remota. Bueno, ya hay casos de aplicación, ¿sí? Dentro y fuera de su industria. Bien, otra pregunta. Uno de los puntos analizados en estos 6 dimensiones que nos comentabas es la legislación laboral para lo que es el trabajo remoto. ¿Cuál es tu opinión al respecto de qué tan alineada se encuentra esa legislación actual respecto a las exigencias de este nuevo normal, ¿no? Bien, buena pregunta. Bueno, todos saben, ¿no? La legislación, la ley del teletrabajo, que ya se sancionó, que se va a poner en actividad a los 90 días de finalización del ASPO, así que aproximadamente sería en febrero. Obviamente, como toda ley, tiene definiciones generales, ¿no? Se aplica perfectamente, te diría que depende de la organización y depende del tipo de actividad que realicen, ¿sí? Para mí el gran desafío va a ser ahora
no machea 100%. Hay muchos puntos que tienen que ser acordados. Y hay muchos puntos en donde encontrarle la lógica, ¿sí? Por eso lo que nosotros insistimos es, tiene que haber un espacio ahora de co-construcción, de instrumentación, si querés, hasta con los sindicatos, pero basado en, para mí, temas de mejora de la experiencia del empleado y también productividad, ¿sí? Demostrar y encontrar la mejor manera y que tenga sentido. No es por capricho, no es por definición, decir a partir del 1 de febrero, todos desde la casa, tiene que haber un racional operativo, ¿sí? Ni va a ser todos de la casa, ni va a ser ninguno. Lo importante para mí es, con lo que hablamos anteriormente, encontrar el racional operativo para decir, esta es la mejor forma de trabajar, que le brinda experiencia positiva al empleado, pero también que brinda seguridad operativa. Pero hay un camino todavía por recorrer en estos meses. Perfecto, Andrés. Bueno, muchas gracias por la presentación. Le voy a dar el pase a Jorge que va a presentar al siguiente expositor. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Bueno, buenos días a todos. Gracias nuevamente por participar de este ciclo. Y vamos a presentar ahora a Eugenio Ferriño de YPF, que va a estar presentando el tema Madurez Digital versión 2020. Eugenio trabaja en YPF como gerente de tecnología de operaciones Upstream, es ingeniero mecánico y tiene un MBA graduado con honores summa cum laude. Es miembro de la Comisión de Producción del IAPG y de la FPI Internacional, con múltiples publicaciones en congresos internacionales. Así que le agradecemos la presencia y le damos paso para su presentación. Bueno, muchas gracias, Jorge. Buen día a todos. Gracias a todos los que se han unido en este espacio. Asumo que están viendo la pantalla y me están escuchando. Si no fuera así, me interrumpen. Lo que les voy a presentar en realidad es un trabajo de reflexión, compartiendo alguna información de YPF en este caso, y tratando de extrapolarlo y hacerlo lo más amplio posible para que sea abarcativo y contemporáneo a toda la industria. Es un tema muy amplio, como acabo de decir, muy difícil de sacar una conclusión en algo que está ocurriendo, donde estamos aprendiendo. Pero bueno, los invito a que nos embarquemos en este camino y bueno, compartamos. Después también yo lo que los invito es que en las preguntas, también quien quiere vuelque su comentario, a ver si podemos aprovechar esta sesión también para construir algo en conjunto. Primera parte, quiero arrancar con una reflexión, ¿no? Que yo me hago todo el tiempo, que creo que las organizaciones en su conjunto y los equipos de trabajo se los hacen, y los invito a que ustedes se las hagan en lo individual, ¿no? O sea, primero que nada, ¿qué es la transformación digital, ¿no? ¿Y por qué queremos transformarnos, ¿no? Si yo le preguntaría a cualquier empresa, cualquier proveedor, empresa de servicios, petrolera, le diría, che, muchachos, ¿ustedes se están transformando digitalmente? Y sí, nosotros sí. O sea, nadie te va a decir, no, nosotros con la transformación digital no queremos nada, no queremos saber nada, ¿no? O sea, todos, de una forma o de otra, dicen que sus productos se están transformando digitalmente, dicen que sus compañías, que sus equipos se están transformando. Es algo que estamos prácticamente, con mayor o menor grado de estamos todos en lo mismo, ¿no? Especialmente en los tiempos que corren. Entonces yo digo, pero ¿por qué queremos transformarnos? ¿Por qué queremos transformarnos? ¿Ven por qué hay resistencia? ¿No? Acá un poco a manera de chiste pongo este gráfico, pero ¿qué hace sentido, no? O sea, sí queremos, ¿no? Innovar. Yo no conozco ninguna compañía, ningún equipo que no diga, no, nosotros no somos innovadores, nos gustan las cosas como están y no queremos cambiar nada, pero al mismo tiempo es muy difícil los cambios, ¿no? Para mí, ¿no? Esto es algo que con Jorge Monsol lo hemos discutido bastante. Transformación digital, si hay que sintetizarlo, hay muchas formas de verlo, de expresarlo, pero fundamentalmente
transformación digital en una compañía tradicional, como son las compañías energéticas y las compañías de servicios asociadas a las compañías energéticas, porque muchas son incluso más antiguas que las propias operadoras, significa adoptar las capacidades de las empresas que son nativas digitales, ¿no? O sea, como por ejemplo, ¿no? Una compañía como Netflix, Mercado Libre, Uber, Tesla, todas las compañías que han nacido tecnológicas y que han nacido o se han apalancado muy fuerte en la tecnología, tienen una serie de habilidades, capacidades, que no son solo que tienen buenos programadores o que saben del lenguaje de programación, sino que hay todo un ADN construido que forma parte de ellas, ¿no? Porque fíjense, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, el éxito de algunas compañías digitales tiene que ver con el uso de la tecnología. Pero eso sería una simplificación, porque si uno recorre muchas de las compañías que son nativas digitales y que frecuentemente traemos como ejemplo y admiramos, como Netflix, Amazon, Mercado Libre, ¿no? Para traer compañías distintas de diferentes lugares, se han adaptado, no hacen lo mismo hoy que lo que hacían hace 6 meses. Incluso el eje principal de sus negocios, o no 6 meses, quizás un par de años, ¿no? Pero el eje principal de sus negocios se ha corrido. Hoy Mercado Libre, más que un retail, es una fintech, ¿no? Un banco digital, ¿no? Ha sabido adaptarse y correrse a los tiempos que corren conforme van ocurriendo sus las oportunidades. Y esto creo que es una de las habilidades grandes, ¿no? En cambio, si pensamos, por ejemplo, una compañía petrolera, una compañía operadora, y decimos, ¿qué tanto se ha transformado digitalmente? O nosotros pensamos en nuestra propia compañía, tendríamos que pensar, ¿qué tanto podríamos operar sin la tecnología? ¿Qué pasa si apagamos Internet y nos quedamos sin celulares, por ejemplo? Claramente una compañía como Mercado Libre deja de existir, ¿no? No existe. Volvemos a lo diario segunda mano, ¿no? En cambio, ¿no? Una operadora podría en gran medida seguir trabajando. Incluso pensemos qué pasaría si traemos un buen geólogo, un buen ingeniero de producción, que se jubiló hace 20, un buen operador de Slickline, un buen perforador, una persona, ¿no? Un equipo de personas que se hayan jubilado hace 20 años. Probablemente tengan que aprender un par de herramientas, ¿no? Un buen ingeniero de producción, en vez de usar quizás los software que usamos hoy, saca las tablas API y créeme que te hace un buen programa de pooling, ¿no? Porque si bien hemos evolucionado, la esencia de los procesos que seguimos trabajando en sí no han cambiado. Y ahí es fácil de verlo, ¿no? O sea, qué tan dependiente o qué tanto nuestros procesos y la forma en que trabajamos se han apalancado, ¿no? Fuertemente en la tecnología y no usarla. No, usar la tecnología se llama digitalización. Transformarse digitalmente significa transformar los procesos, los modelos organizacionales, la forma en que trabajamos, ¿no? ¿Y por qué queremos hacerlo? ¿No? O sea, está muy lindo. Fundamentalmente hay un sentido económico, ¿no? Por ejemplo, es un gráfico actualizado a agosto de este año de Standard & Poor's, ¿no? Que es el fondo de inversión más antiguo, ¿no? Uno de los más grandes y más antiguos del mundo, donde en la línea celeste ven la performance de la última década de este fondo de inversión. O sea, si uno hubiera invertido dinero en este fondo, hubiera rendido un 188% en prácticamente 10 años. Sin embargo, las compañías tecnológicas, estas nativas digitales, performó casi el doble, ¿no? O muy por arriba de lo que performó el promedio del fondo. Performó casi un 300%, ¿no? O sea, quiere decir que estas compañías que tienen estos procesos completamente digitales y que están muy enfocadas en la tecnología, realmente generan mucho más valor. En promedio, alguna habrá quebrado, alguna le habrá ido mucho mejor, pero en promedio performan mucho mejor. Y sin embargo, ¿no? En este grupo selecto, donde elige las mejores de las compañías o las compañías que mejor rinden, si uno se fija el paquete energético de compañías, en una década, ¿no? Y ahí entran las petroleras, las principales empresas energéticas, en una década rindió apenas el 5,31%, o sea, lo mismo o algo muy parecido a lo que hubieran rendido los bonos soberanos de los grandes gobiernos, ¿no? O sea, prácticamente cero.
5,31% y perder plata es lo mismo. O sea, transformarnos digitalmente está muy asociado a los costos y el valor de las compañías, ¿no? Esto también, ¿no? Manera graciosa, ¿no? Muchas veces, si bien estamos convencidos de todo esto, y muchas veces los números no nos dan bien, ¿no? O los resultados no nos acompañan. Yo creo que nos ha pasado mucho esto, permitan la exageración, que nos hemos sentado alrededor de una tabla, de una mesa y dijimos, bueno, ¿y qué pasa si no cambiamos nada, ¿no? A ver si algo mágico ocurre. Y bueno, algo mágico creo que ha ocurrido, que es la situación del COVID. El COVID nos presionó, nos forzó a que un montón de cosas las hagamos distintas. Fue, digamos, una transformación digital a los mazazos, ¿no? A los martillazos. Había un montón de cosas que sabíamos que podíamos hacer, que teníamos capacidades, pero de alguna u otra manera no las veníamos haciendo. Y para ir a números concretos y empezar por un tema que creo que es sumamente importante, me voy a enfocar en un gráfico que tiene que ver con el índice de accidentes y la cantidad de eventos fuertes de accidentes. Los números no importan, los saqué numéricamente, lo que quiero es que hagamos un análisis cualitativo, ¿no? Esto es de YPF, pero estoy convencido que responde a muchas otras compañías o empresas de servicios. Fíjense que nosotros veníamos trabajando y bajando. Las barras azules era la cantidad de eventos y la línea que vemos en naranja tiene que ver con el índice que compara las horas trabajadas respecto a los eventos y veníamos bajando 15, 13, 18, 22%, 14%. Había una baja, pero este año, a septiembre, yo sé que alguno va a decir, bueno, estás comparando cosas distintas, lo que ustedes quieran, puede ser controversial o polémico. Lo concreto es que bajamos un 71%, ya sea que lo miremos por cantidad de eventos o eventos sobre horas trabajadas, ¿no? Y la realidad es que es un impacto que, si hubiéramos mantenido la tendencia que veníamos antes lineal, lo cual sabemos que es muy difícil, nos hubiera costado al menos 6 años o 7. No hubiéramos llegado al resultado que llegamos este año antes del 2026. Entonces quiere decir que algo distinto hicimos, ¿no? Y esto de algo distinto es realmente pensar 3, 4, 5 veces, decir, tenemos que juntarnos, tenemos que mandar a alguien al campo, lo podemos hacer esto remoto. ¿Hay otra forma de hacer esto que estamos haciendo? Porque de alguna manera la petrolera no dejó de producir petróleo. Varias obras siguió con mucho menor actividad, la actividad de equipos de torre, de intervenciones. Algunos me van a decir, bueno, pero hay una fuerte recesión. Ok, pero yo los desafío a cualquiera que ponga el foco en la recesión y no en el evento tecnológico, que vea para atrás otras recesiones, que hubieron recesiones muy fuertes en la industria, a ver si pueden encontrar una correlación de este tipo. Yo creo, y esto es una simplificación, pero que mucho tiene que ver con la forma de trabajar distinta y desafiar fuertemente, en serio, los paradigmas y hacer las cosas realmente de manera diferente. Bueno, en el caso de YPF nos encontró preparados, algunas cosas nos sorprendieron, en alguna medida uno de los principales efectos fue el gran trabajo de digitalización de operaciones, fundamentalmente pozos, pero lo que ocurrió realmente este año es que, y esto seguramente le ha ocurrido a otras empresas en diferente medida, es mucha de la tecnología que teníamos era tecnología al servicio de procesos tradicionales, ¿no? O sea, teníamos el equipo de recorredores, nuestro modo tradicional de supervisar y operar y mantener las operaciones, vale la redundancia, con apoyo de la tecnología. Bueno, lo que nos obligó la pandemia fue a decir, no, pará, apoyémonos o operemos basados en la tecnología y donde sea necesario recurremos al proceso anterior, mandemos una persona, pero la excepción es ir al campo y tratar de apalancarse muy fuertemente en las operaciones. En algunos casos esto lo hemos podido hacer mejor, en otros nos ha costado un poco más, ¿no? Otra cosa que también hemos hecho y nos sirvió muchísimo fue hacer madurar las salas de control, y no solo las salas de control para las operaciones en sí, sino también para todo lo que hace a los flujos, como por ejemplo el monitoreo de los pooling, equipos de perforación, estimulación, etcétera. Y esto nos llevó también a replantear varios de los procesos y apalancarnos también la tecnología en todo lo que es mobile.
En su momento, ¿no? Herramientas que las veíamos también nuevamente como pues, cosas útiles, y eso útil se convirtió en esencial, ¿no? Así como, digamos, el cajero de un supermercado, ¿no? Que hasta antes era un trabajo normal, se convirtió en esencial, también lo vimos esto adentro de nuestras operaciones, como herramientas tecnológicas pasaron de ser útiles a esenciales. Bueno, uno de los procesos, y sobre todo enfocado en costos, todo lo que hace al monitoreo de los pooling, que tiene que ver con el despliegue de tecnología en los pooling, pero también mucha analítica avanzada para correlacionar todo lo que se monitorea y la bitácora de la operación del pooling. Esto fue algo que venimos desplegando en los últimos 2 años y sobre todo, yo por eso lo traigo como ejemplo, nos llevó a cambiar los procesos y la forma en que trabajábamos. Nosotros no teníamos salas de monitoreo de pooling y al incorporarlo nos obligó a repensar el proceso de cero. En este momento, donde es esencial trabajar en los costos, todo este trabajo de digitalización profunda que se hizo con los equipos de pooling, que ahora estamos trabajando también en Workover, nos permitió hacer reducciones muy fuertes y optimizaciones muy fuertes en los costos de intervención. Y este de hecho, es uno de los principales ejemplos de éxito que hemos logrado este año en la reducción de costos. Y acá sí fue, creo yo, un proceso donde tuvo una transformación digital. Hoy realmente si apagamos los sistemas de telemetría de pooling, nos costaría mucho mantener los niveles de eficiencia y trabajar de la manera que estamos trabajando, coordinando la logística y todos los actores al mismo tiempo, ¿no? Con estos niveles, ¿no? También otra cosa que ya estoy un poco excedido de tiempo, por eso voy a acelerar, otra cosa que nos ayudó mucho, ¿no? Porque en la transformación digital muchos subrayan la palabra digital. Yo prefiero subrayar la palabra transformación, porque gran parte de la transformación digital es transformar el modo en que tomamos las decisiones y la forma en que trabajamos. Mucho de lo que se hizo en YPF tuvo que ver con entornos colaborativos y flexibles, y esto creo que fue la gran semilla que permitió germinar una manera de trabajar diferente, ¿no? Y por ejemplo, una de esas formas diferentes, ¿no? Que a mí me parece un gran ejemplo fue un equipo un grupo de ingenieros del Guadal necesitaba atender unos problemas de pozos que por alta inyección de agua, ¿no? Teníamos problemas de flujo de agua en las intervenciones. Y esto llevó a la necesidad de hacer todo un trabajo de investigación y desarrollo, que en otros momentos se hubiera hecho, ¿no? Se convocaba al proveedor, viajaba a las eras el Guadal, después viajaba gente, se armaba un protocolo, se hacía un ensayo, y esos procesos llevaban un montón de tiempo, ¿no? En esta situación el problema estaba, la necesidad estaba, la oportunidad estaba, y lo que de alguna manera nos obligó es a trabajar como equipos diferentes. Entonces se juntaron varios proveedores, fundamentalmente 2, se armó un equipo multidisciplinario, y cuando dejas de estar en un lugar físico, da lo mismo quién esté, si está en Las Heras, en Comodoro, en Buenos Aires o en cualquier otro lugar del planeta. Y la realidad es que en tiempo récord se pudo hacer todo un trabajo de investigación y desarrollo, y de hecho pudimos bajar incluso, ¿no? Hacer las intervenciones y bajar estas nuevas herramientas en los pozos, y todo esto se hizo, ¿no? Sin siquiera que los proveedores viajen a los equipos, ¿no? O sea, tuvimos que cambiar completamente, o fue una oportunidad de cambiar completamente la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, un poco para cerrar, me quedo, bueno, había muchísimos más temas, ¿no? Para tocar en este sentido, ¿no? Pero claramente toda esta situación nos obligó a replantear la forma en que hacemos las cosas, en muchas cosas con dificultad, con mucho sacrificio, con muchas ganas de volver. Creo que todos de alguna manera u otra extrañamos volver a la oficina, volver a trabajar como trabajábamos antes normalmente. Pero de alguna otra forma también sabemos que hemos aprendido y hemos adoptado un montón de nuevas prácticas y un montón de nuevos recursos que nos permitieron lograr
cosas distintas, como esto que mencioné de poder hacer en tiempo récord un trabajo de investigación y desarrollo, que es apenas un ejemplo, ¿no? Entonces ahora la gran pregunta que creo que nos queda a todos como industria es, bueno, cuando todo esto pase, porque va a pasar, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a como era antes? ¿O vamos a profundizar en estas prácticas y en estos aprendizajes, sobre todo aquellos que capturan valor, ¿no? Aquellos que nos permiten operar, diseñar, trabajar de manera genuinamente distinta con un impacto verdadero en los costos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Gracias por la presentación. Y bueno, hay preguntas que van llegando sobre lo que comentaste. La primera es muy interesante y pregunta, ¿cuáles son las características que se necesitan de los nuevos líderes digitales para enfrentar este nuevo paradigma? Yo creo que la principal característica que se necesita es justamente la capacidad de desafiar los paradigmas, ¿no? Nosotros como industria hemos tenido prácticamente YPF va a cumplir dentro de muy poco 100 años. En Argentina es realmente algo exitoso que una empresa de 100 años. Conozco otras empresas de servicios que ya tienen 125 años. Y muchas de las cosas que nos hicieron grandes, ¿no? Son lecciones aprendidas, pero no dejan de ser paradigmas. Entonces yo creo que gran parte de la transformación digital, ¿no? Lo que implica es desafiar no solo aquellas cosas que no funcionan bien, sino aquellas cosas que funcionando bien o nos han constituido en el éxito que tenemos hoy, nos permite hacer algo distinto. Porque como les digo, si no hacemos algo genuinamente distinto, nos va a pasar como el gráfico ese que mostré antes de Standard & Poor's, ¿no? O sea, vamos a seguir existiendo, pero cada vez nos va a costar mucho más generar valor. Excelente, muchas gracias. Acá alguien pregunta, en vista a los desafíos del año próximo y del largo plazo, ¿cuáles son los desafíos principales que ves desde la perspectiva digital? Hay muchos desafíos, pero fundamentalmente creo yo que lo que tenemos que hacer es, creo que todos los que de alguna manera estamos trabajando, sobre todo analizando datos y tomando decisiones, tenemos que incorporar mucho más herramientas tecnológicas, y esto no significa necesariamente invertir un montón de dinero, sino significa quizás dejar el Excel y la calculadora y empezar a tomar herramientas de Business Intelligence, de analítica, de robotización de procesos, de automatización de tareas, ¿no? Que muchas de estas son algunas libres, e incorporarlas. Y tratar de tomar decisiones, digo, asegurarnos que nuestros procesos no solo tomen decisiones basados en análisis determinísticos, ¿no? Donde decimos, bueno, este es mi algoritmo, este es mi proceso, puedo dibujar el workflow de cómo tomo las decisiones, sino que también los equipos puedan tomar decisiones basadas en herramientas de nuevas tecnologías. Como sin ir más lejos, toma decisiones Uber, o toma decisiones, Google Maps o cualquiera de los que usamos para navegar, para mandarte del punto A al punto B, ¿no? Incluso en el futuro. Pues decir, che, yo quiero ir de Puerto Madero a Ensenada el jueves a las 8 de la noche. El algoritmo te va a decir cuál es el mejor camino para ese día, esa hora, y no lo va a tomar con herramientas solamente determinísticas de un flujo de trabajo, sino en base a estadísticas, en base a cuestiones que aprendió del Big Data. Yo creo que mucho de eso es lo que tenemos que incorporar, el uso de tecnología, y no solo el uso de tecnología, sino estar dispuesto a cambiar la manera en que pensamos y en que tomamos las decisiones. Excelente. Vamos con las últimas dos. La primera es, ¿cómo se podría implementar y analizar una alta cantidad de datos de las operaciones en tiempo real para mejorar la eficiencia de las instalaciones?
Bueno, no hay es una respuesta, es una pregunta muy amplia y creo que no hay una única respuesta. Pero yo lo primero que diría es, me parece que todo Big Data puede ser reducido, puede ser partido en secciones y trabajado en partes. Entonces, lo mejor para mí nuevamente, lo que cualquier proyecto de analítica de Big Data, lo más importante primero es formular las preguntas correctas, estar seguros de cuál es el valor que uno busca y qué cosa uno quiere hacer distinta, ¿no? Qué decisión es la que uno quiere desafiar, ¿no? Dice, che, yo, por ejemplo, no sé, mando los equipos de hot oil, lo mando rutinariamente una vez cada 30 días por cosa. Bueno, primero tengo que estar dispuesto a querer cambiar ese proceso de cómo tomo la decisión basados en otros criterios. Y a partir de ahí usar el Big Data, seccionar quizás un área, y yo creo que es muy importante en este caso de mantener muy cerca a la persona que convive con el problema, que conoce la oportunidad, muy cerca de la tecnología y del análisis del Big Data. Entonces acá es donde eh, eh, hay que tratar de capacitar para el Self-Analytics o mantener equipos bien conectados, con herramientas bien conectadas Agile o lo que fuera, ¿no? Porque los trabajos en general de Big Data, sobre todo los que tienen que ver con la operación, como mencionaron, hay que ponerlas muy cerca, en nuestra experiencia, de donde está el problema, ¿no? No son trabajos puramente de laboratorio, ¿no? Con esto se puede hacer un trabajo de laboratorio, pero hay que ponerlo bien cerca. Y una vez que uno lo puede hacer, como hacen sencillamente las empresas digitales, ¿no? Uno lo ve en Mercado Libre o en cualquier compañía, te agregan una aplicación y después conforme va funcionando la van escalando y la van consolidando, y si no funciona la sacan, ¿no? Pero ellos no tienen temor de fallar. Yo creo que nosotros tenemos que eliminar el temor de fallar, arrancar chiquito, arrancar rápido, si funciona escalamos, si no funciona aprendemos, pero no pensar en el sueño o el proyecto ese grande, como hicimos muchos proyectos en la industria del petróleo, donde los ciclos eran de 3 años, sino que hay que reducirlos y mucho, identificar el valor y escalar rápido. Bien. Es apasionante el tema. Vamos con la última. ¿Quién sponsorea este tipo de iniciativas dentro de las organizaciones y cómo ves su continuidad? El principal sponsor es o debiera ser aquel que es el dueño del P&L, ¿no? Porque, o sea, del cuadro de resultados. Porque en definitiva, la tecnología en sí, ¿no? Es algo, por decir así, cool, interesante, moderno, pero si no tiene el propósito de impactar en los costos, no tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo que los principales sponsors tienen que ser aquellos que son responsables y que deben responder por los resultados. Y trabajar en conjunto con las áreas de transversales que soportamos los procesos. Pero, o sea, agregarle tecnología a un proceso para hacerlo sencillamente un poco mejor, eso es digitalización. Transformar un proceso para transformar, o agregarle tecnología a un proceso para cambiarlo, para hacerlo las cosas distintas, genuinamente distintas, donde los beneficios no son incrementales, sino son disruptivos, son saltos, uno puede ver el diente, eso es transformación. Y esa transformación implica riesgo. Y esos riesgos, para mí, los tienen que asumir y gestionar aquellos que gestionan todos los otros riesgos, ¿no? O sea, el que está al frente de una operación, en general está liderando todos los riesgos. Y el riesgo tecnológico es uno más. Con el soporte de toda una empresa, una estructura, pero obviamente el riesgo y la responsabilidad tiene que estar en quien lo gestiona. Excelente. Muchas gracias, Eugenio. Gracias por la presentación y bueno, vamos a darle la palabra ahora a Gonzalo para que continúe con el próximo expositor. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, por último vamos a escuchar a Ian Bogado de la empresa Wally, que nos hablará hoy sobre robotización de las operaciones y sensorización del aire. Ian es CEO y socio fundador de Wally, una empresa dedicada a drones,
robotización de procesos e inteligencia artificial con foco en la industria energética, con sede actualmente en España y Argentina. Es licenciado en Comercio Internacional de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y miembro de la Comisión de Innovación del IAPG. Adelante, Ian, con la presentación. Gracias, Gonza, por la introducción. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Ahí vemos tu presentación, todavía no en formato presentación, quedaría pasarla ahora sí. Ok. Bueno, me voy a sacar la cámara porque tengo un internet bastante lento. Bueno, un poco para ir sumando en sí a todo lo que han dicho los oradores anteriores, nosotros somos más de, como decía un poco Eugenio, los disruptivos, un poco de la startup, que a veces es difícil encontrar una pyme de tecnología, más en Argentina, que pueda empezar a desarrollar. Y también un poco lo que quiero dar este inicio de charla es para también un poco empezar a incorporar en estos procesos ágiles que tanto se habla y tanto se escucha, no solamente la innovación, el open innovation que pueden tener las compañías internamente, sino también acelerar procesos con startups que realmente hacen un camino, son muy de nicho y pueden mejorar transformar en realidad los procesos internos que tienen este tipo de sus compañías que son gigantes. Un poco lo que antes de iniciar la conversación y hablar más que nada de la robotización, inteligencia artificial y demás términos más expresos que se ha hablado mucho en la industria, pero a veces en lo que es la operación es difícil un poco llevarlo a cabo, y más en todo lo que son las operaciones de campo. Les quería comentar muy simple el paso, en realidad qué somos Wally, o qué estuvimos haciendo y qué hacemos acá en realidad. Nosotros un poco somos una startup tecnológica, disruptiva y ágil, que lo que empezamos a descubrir es que la industria necesitaba de estos pequeños impulsadores para poder transformar procesos en toda su cadena de valor y ciclo de servicios. Siempre pensando que una compañía de energía, eh, el objetivo final es obtener esa energía, es su modelo de negocio principal, y creemos que no debería mucho indagar en otras tecnologías, sino hacerlo más simple para que además ambiente o ecosistema emprendedor puedan mejorar más eficientemente sus procesos. Sobre eso nosotros pensamos, ok, tenemos un gran challenge, que era cómo optimizamos estos grandes activos energéticos en todas las partes del mundo, porque las necesidades son exactamente iguales, estén donde estén, y basados un poco en, ok, el COVID en sí como explicación, como pandemia, nos ha generado diferentes inputs, y lo ha dicho Marcos Galperín, un poco lo que había dicho Eugenio, trayendo a estas empresas disruptivas, que ha avanzado en sí todo lo que es la tecnología y la transformación digital aproximadamente entre 3 y 5 años. O sea, antes de la pandemia, después de la pandemia, cómo las compañías se vieron un mazazo para decir, bueno, necesito realmente transformar mis procesos, qué tecnología hay hoy en día que yo lo pueda aplicar, y se ha visto también con un paradigma actual realmente relativo, en el sistema de que estamos todos tratando de hacerlo lo más eficiente posible. Es algo que realmente la eficiencia como palabra hoy en día lleva a más que nada realmente repensar un montón de procesos. ¿Qué es la eficiencia en sí? ¿Cómo la industria 4.0, cómo la inteligencia artificial, cómo IoT me puede realmente a mi operación de hoy y no de mañana llevar a cabo un paradigma, una transformación, como le gusta llamar a Eugenio, de los procesos? Basados en el paradigma actual, vimos cómo la industria 4.0 y estas nuevas startups más ágiles, con modelos de negocio realmente mucho más dinámicos, podían transformar estos procesos y llevar a las compañías, a las grandes compañías, a hacer lo mejor que pueden hacer de una manera con un costo de oportunidad muchísimo más bajo y mucho más rápido. Entonces vimos que el COVID nos llevó a recambiar absolutamente todo, a precios de energía totalmente bajos, a reducir además todo lo que es la inversión en CAPEX, que es muy significativa. Cuando uno habla de tecnología, siempre piensa es invertir en algo que yo a veces no sé muy bien cuál va a ser esos KPIs a futuro. Entonces un poco lo que estamos del otro lado, las pequeñas compañías, empezamos a tratar de ofrecer soluciones en realidad, o ayudar, porque creemos que en estas crisis
todos debemos ser partners de una solución para seguir adelante. Entonces, un poco lo que explica Wale es lo que explica un montón de empresas tecnológicas que están llevando a que la industria energética pueda transformarse en ser más sostenible, en ser más eficiente y poder salir en realidad, de las encuestas que tuvo toda su vida, que siempre fue la última en lo que es en transformación digital, poder llevarla a ser líderes en todos estos procesos. Entonces, lo que un poco nosotros hablamos y trabajamos no es nada que ustedes no conozcan. En realidad, un poco lo que nosotros explicamos es cómo de la década pasada, 2010, 2020, ha sido la década en sí de la inteligencia artificial, y ahora nos encontramos con un challenge mayor. O sea, cómo integramos el mundo físico, el mundo tangible que tocamos, el mundo de la operación, sobre esa data que tenemos en campo y además tomar acción sobre lo que vemos en la operación, que no es nada menor. Entonces empezamos a llevar que la industria 4.0 lleva al borde a realmente cambiar dilemas de compañías. O sea, hoy más que nunca, la compañía que no se transforma es la compañía que muere. Entonces, y esto se ha visto casi cotidianamente, mes a mes, en todas las partes del mundo, no solamente en Argentina, solamente que acá, un poco hacer la cultura y esa capacidad de transformación mucho más rápida y mucho más ágil que sucede en otras latitudes del mundo, nos permite realmente llevar más al borde todas las operaciones y toda la tecnología que hay localmente en el país para poder realmente llevar a cabo esta transformación. Y esto no es nada nuevo. O sea, ustedes, compañías, nosotros también como startups, estamos iniciando ese proceso de poder ser lo más ágil posible en todos los procesos. Y uno no tiene que quedarse solamente con, bueno, vamos a hacer videollamadas o salir de la oficina, sino como realmente en la operación, todo lo que hablamos y todas estas nuevas tecnologías, toda la ciencia de datos empiezan a realmente tener efecto en cómo podemos llevar a todo lo que es digital al mundo físico y realmente poder pensar en un diagrama más futurista de las operaciones en el que la robótica en sí es una consecuencia de estos procesos y agiliza toda la transformación de los ciclos de servicio dentro de de los clientes internos de una compañía. Cómo realmente podemos integrar los recursos humanos, los nuevos recursos humanos, dentro de este nuevo dilema que sucede y que va a estar sucediendo en todas las partes del mundo. A nosotros nos ha sucedido que también hemos recibido un montón de propuestas de grandes compañías diciendo, quiero realmente transformar 100% una operación. O sea, que yo lo pueda controlar de cualquier parte del mundo, y es algo que antes de la pandemia creo que todos pensaban, o al menos lo tenían en su mente, y hoy en día se ha hecho tangible decir, lo necesito, ¿cómo lo hago? El proceso, el viaje, the journey, digamos, de lo que es los sensores que procesan el edge, que es algo muy hablado en la industria 4.0. ¿Qué significa eso? Ustedes sabrán más que nada que en la operación llevado al tiempo real, no tenemos 4G, no tenemos 5G, no tenemos muy buena telecomunicación en realidad en todas las áreas donde se opera o se procesa la energía. Sino que empezamos a llevar empezar a conocer soluciones mucho más ágiles, mucho más baratas también, mucho más de deployment masivo y ágil y fácil para que las operaciones y esos KPIs realmente influyan estrictamente con la operación. Entonces este viaje que hacen todas las compañías y que están haciendo todo el mundo hoy en día es, bueno, un poco a lo que viene igual es el despegue, ¿ok? ¿Cuáles son los sensores? ¿Cuál es este hardware, que a veces es una mala palabra en un montón de las compañías, que yo necesito emplear para realmente recibir información? Hoy la información, así como palabra, es realmente no tiene ningún valor si yo no sé utilizar esos datos. Y muchos han hablado de la Big Data, pero la Big Data, en ese masivo canal de datos, si realmente yo no le encuentro el valor agregado, lo único que voy a tener es un montón de terabytes de información en los cuales no me van a agilizar ningún proceso, van a quedar obsoletos y yo no estoy transformando, sino que estoy reemplazando una actividad que antes lo hacía un sujeto o otro tipo de hardware. Esto es muy importante, que llevar a la industria 4.0 no es solamente tener nuevos canales de datos, sino es la forma de utilizar de la forma más inteligente posible, y cuando digo inteligente no significa caro, sino realmente eficaz, esos nuevos datos que yo tengo en mi operación. Que puede ser datos que hoy yo ya tengo y que no sé cómo capitalizarlos. Y eso pasa mucho en la industria energética, porque
hay que decirlo, la industria oil and gas debe ser una de las industrias mayores en el mundo que desde su comienzo ha obtenido un montón de tipos de datos de diferentes maneras. Entonces nos encontramos con la industria 4.0 que conecta personas, sensores e información en tiempo real, y eso hay que agilizar también los procesos internos de las compañías. Un poco, como comentaba nuestro orador principal, era cómo esos procesos también transforman los ciclos internos laborales, porque las operaciones y las tomas de decisiones se empiezan a reducir en su tiempo y empiezan a ser más ágiles. Y eso es un proceso, es un viaje que no todas las compañías están dispuestas a asumir, que lo deben asumir, y que hoy en día es vital para mantenerse vivas. Entonces, ¿dónde estamos realmente parados en la industria 4.0? Esta revolución lo que lleva un poco es pensar, es cómo integramos todos nuestros procesos realmente a todo lo que es el mundo físico. Y el mundo físico es, como ustedes bien sabrán, lleno de problemas e inconvenientes. Un poco lo que nosotros proyectamos con la robótica y con un montón de startups nuevas que están surgiendo a partir de esta nueva década y a partir de estas oportunidades, un poco también lamentamos que un montón de industrias hayan sufrido una crisis sustancial, pero a las empresas tecnológicas que nos dedicamos realmente al proceso y a la agilidad, nos ha venido como una ola para poder surfear y empezar a capacitarnos y adquirir nuevas oportunidades, siempre teniendo en punta estos partnerships con grandes operadoras que les permitimos capacitar de a poco cómo hacerlos más ágiles en sus procesos. No hay ninguna respuesta en realidad a esta pregunta que esté bien, sino que tenemos que capacitarnos en un montón de tipos de tecnologías que cada vez son mayor, IoT, inteligencia artificial, robótica, blockchain, de cómo todos estos pequeños procesos con empresas ágiles nos permiten llegar al objetivo que tenemos sin tener que desarrollar en una cadena absolutamente todas las tecnologías. No todos pueden ser mercado libre en ese proceso. Hay ciertas compañías que les encanta crear sus procesos de ceros porque fueron pensadas nativamente digital. O sea, con un proceso de ágil, de llegar realmente a esa innovación, no importa cómo, equivocándonos, y a veces en lo que es una operación tan crítica y con mucha subjetividad, como la industria energética a nivel, digamos, precios de barril o los commodities, es muy difícil a veces tener ese lujo que en las startups estamos muy acostumbrados, que es equivocarnos. Entonces, un poco lo que es la industria 4.0 y lo que son las startups dentro de la industria 4.0 en la Argentina, que cada vez hay un poco más, es como una industria que las pequeñas compañías a veces tememos, las empresas tecnológicas tememos ingresar, más que nada porque son procesos muy rápidos, son procesos gigantes también de información, de cabal de información, y que realmente entender, como sucede en otras partes del mundo, que este proceso es gradual y no pasa de la noche a la mañana, sino que hay que pensar a diagramar ese camino y tener estas startups realmente como partners para llevarlos, no es nada menor. O sea, necesitamos del ecosistema en su totalidad para poder ser los más ágiles posibles. Entonces, no es nada menos la cuarta revolución industrial, porque empezamos a realmente ver el futuro en este sentido de, bueno, todo lo que pensamos hace un año, 2 años atrás, de la realidad virtual, de poder manejar bocas de pozo remotamente, solamente en sala de control, por ejemplo, en Neuquén, en Buenos Aires, y poder tener además la acción, reducir la latencia, tener la acción de tener, hemos trabajado en proyectos que uno pensaría es alocado, cómo puede ser que una máquina niveladora operada remotamente en otro país pueda estar haciendo trabajo de relevamiento ambiental directamente en las zonas afectadas. O sea, esto antes estaba pasando y era como ciencia ficción de, ok, una compañía lo va a aplicar dentro de 5 años, y hoy en día es algo que las compañías ven que lo necesitan. Entonces, la cuarta revolución industrial realmente cambia un paradigma de empezar a salir un poco de los datos e integrar el mundo físico, como les comentaba yo antes, a este mundo de revolución. Este proceso no es nada fácil, ustedes sabrán, lo está llevando muy bien todo lo que son Elon Musk, por ejemplo, a nivel de datos, a nivel espacial. Es lo mismo que sucede en este mundo físico a nivel más terrenal, de conectar este tipo de sensores que hay que capacitarlos, hay que hacerlos inteligentes, hay que llevarlos a ese procesamiento en el edge. Es muy interesante lo que en la década pasada se hablaba del cloud,
cómo podemos integrar totalmente estas tecnologías que no son competitivas, sino que son complementarias unas de las otras. Y un poco, más que nada para llevarlo, bueno, Ian, estuviste hablando de un montón, estás hablando un poco arriba de todo esto, cómo una empresa como Wally, una empresa pequeña en realidad de su crecimiento, ha llevado a casos de uso realmente tangibles, en los cuales nosotros vemos que a nivel mundial también se están llevando los mismos casos de uso. En la casa de la industria oil and gas, ustedes tienen muchos assets industriales, facilities y utilities, los cuales con constante control es tal cual para la robótica en ese sentido. Porque la robótica un poco lo que empieza a llevar y agilizar en todos los procesos que ya sabemos es realmente reducir estos costes que tenían hoy en día gigantes en ese sentido y carecimiento de datos a poder hacerlo mucho más ágiles. No es nada menor porque nosotros sabemos que acá en Argentina las condiciones climáticas para lo que un hardware que uno puede ver que está funcionando en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, y funciona con 5G y no hay ningún problema, interactúa con las personas, es totalmente diferente. Tenemos que hacernos un poco de la perspicacia local o argentina en ese sentido, decir, bueno, realmente la industria 4.0 nos va a servir en nuestros numerales casos de uso, puntos de dolor, pain points que tiene la industria hoy en día, para poder hacerlo, llevarlo, iniciar ese camino que es todo el procesamiento del Edge, y empezar a enviar información de a poco a los sistemas, a los PLS, conectar con los sistemas SCADA, con diferentes sistemas de IoT y IT, para poder hacer estos modelos más robustos y poder llevar un poco a las compañías a ser lo más inteligente posible. Entonces, un poco lo que todas ustedes, compañías, estuvieron trabajando es hacerlo simple. ¿Qué significa ser simple? De toda la tecnología poder ser lo más ágil posible para la toma de decisiones. Siempre terminamos hablando de lo mismo, la toma de decisión. Nosotros creemos realmente que en esta década que viene, las tomas de decisiones ya van a poder ser automáticas. En ese sentido, vamos a poder confiar más en el accuracy que tiene un modelo de inteligencia artificial sobre el masivo caudal de datos que recibe de muchos departamentos de una propia compañía para tomar los datos, para tomar las decisiones más correctas. Entonces, nos vemos, las estadísticas nos han dicho que los errores humanos cada vez son más impredecibles, más que nada porque somos así, nos equivocamos. Y eso no significa que podemos ser complementarios a lo que es la tecnología de la inteligencia artificial. La década pasada se habló muchísimo de Machine Learning, muchísimo, por todos lados. Machine Learning es como el hot topics. Entonces tenemos que empezar a realmente implementar esto en esquemas neuronales mucho más completos. Esta década, 2020, 2030, nosotros creemos que vamos a poder utilizar mucho más todo lo que son las redes neuronales de Deep Learning. Porque la tecnología Industria 4.0 es lo que lleva a poder que los sistemas, y esto ya está sucediendo, nosotros en Wally lo hemos hecho y ha sido totalmente radical, muy laborioso, para que modelos de inteligencia artificial puedan entender el contexto donde están. Una persona le da valor agregado a su trabajo, más que nada porque puede tomar decisiones basadas en su experiencia y basadas en el contexto exactamente donde está. No es lo mismo una sala de control en Buenos Aires, en Neuquén, una operación en campo, por ejemplo, en Loma Campana. Entonces, estas ayudas de los sistemas van a poder colaborar. Es que realmente la industria, que la energía en sí, lo es todo en el mundo, como decía Eugenio, hoy en día si no hay internet, empresas como Mercado Libre no funcionarían. Bueno, sucede lo mismo con la energía. No importa sea las transversales que sea, renovables, oil and gas, tenemos que llevar a que todos estos procesos ágiles realmente se hagan realidad. Y por eso sumar dentro de esos procesos a compañías más ágiles para llevar que en esta desesperación que en 8 meses hemos saltado, yo decía 5 años, no es solamente se han hecho porque eran una necesidad, sino que hay compañías que han detectado esa criticidad y poderlos llevados a cabo. Eso es un poco lo que nosotros en Wally, en realidad estamos colaborando con el IAPG, sumando también otras startups, no solamente por el sistema de cliente, proveedor, sino que realmente vemos una oportunidad dentro de la Argentina para que más empresas tecnológicas que están aplicando en otras industrias totalmente similares con las necesidades de oil and gas puedan realmente ayudar a poder ser lo más efectiva posible, a realmente exportar tecnología, porque eso es algo fundamental, que nuestra tecnología que se hace aquí en Argentina se pueda exportar y
dar valor a ese conocimiento. Eso es un poco el aporte que tenemos nosotros desde nuestra otra parte, de las compañías pequeñas que ayudamos hacia los procesos y tratamos de armonizar y llevar lo más posible, lo más rápido posible a la industria 4.0. Así que consultas, preguntas, estoy abierto. Perfecto, Ian. Buenísima la presentación. Sí, hay algunas preguntas. Justamente recién mencionabas el tema de las startups en el ambiente local y quizás la pregunta viene por el lado de saber bajo tu experiencia, dado que también tienen sede en otros países y demás, tu análisis sobre el ecosistema de startups locales y la facilidad para insertarse en el mercado que bajo tu visión tienen las startups. Excelente pregunta. En realidad, sí, las, la- ustedes sabrán que no hay muchas startups que se dedican a energía y eso es un poco lo que nosotros nos estuvimos viendo, que acá al menos en Argentina hay muy pocas y nosotros al operar en España también vemos que hay similaridades. ¿Cuál es la complicidad? O sea, es siempre va por el mismo lado. Es el proceso de adquirir tecnología es realmente un proceso gradual. A veces vemos necesidades que atienden al cortoplacismo, como sucede también en nuestro país, todo es corto plazo, que eso conlleva a que a veces tecnologías que no están tan maduras se peguen un portazo, en realidad, porque claramente se están desarrollando y eso provoque también una negatividad hacia la compañía que quiera adquirir esa tecnología. Vemos que tal vez en otros países están más abiertos al Open Innovation, más que nada porque lo llevan de anterioridad, y es como siempre nos pasa en nuestro país, que aprendemos sobre los errores, los aspectos que tienen otros países sobre eso. Pero bueno, eso creemos que es un poco lo que está cambiando hoy en día, a que los procesos ágiles de las compañías acá en Argentina empiecen a entender cómo son los procesos de adquisición de estas nuevas tecnologías que la industria 4.0, o sea, es nueva en España, en los Estados Unidos, en Argentina. No es algo que todos ya tienen la respuesta final. Están todos comprobando. Sucede lo mismo, por ejemplo, pasa con Amazon en logística, no tiene nada que ver, pero hay operadoras que ya lo están utilizando en el Permian son proyectos a 2 años que no se saben qué va a pasar realmente y están probando. Bueno, eso sucede que a veces en Argentina se acorta a 3 meses. Y eso es un poco el proceso que las startups que quieren ingresar a la industria energética, creemos que realmente se deben hartar de paciencia, tienen que ser muy claros con lo que pueden ofrecer y hasta dónde pueden ir y ser muy transparentes con su partner, en realidad. Y ese va a ser el camino más lógico para no prometer cosas que luego van a ser muy difíciles de aplicar, más que nada por el tiempo. Perfecto. Bueno, en un momento hablabas de decisiones autónomas y de manejar mucha información y gran cantidad de data. La otra pregunta es, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son 2 o 3 recomendaciones y específicamente ligadas a esta industria respecto de cómo, del aprovechamiento de esa información y de cómo favorecer el aprovechamiento de esta gran cantidad de información? Sí, creo que más que nunca, lo decía el otro día, trabajamos mucho nosotros con Mercado Libre y a veces eh, yo copio mucho lo que dice Marco Alperín, la verdad. Un poco es agilizar y empezar a sumar más gente de data science de todo tipo y color, data architect, para poder capitalizar los datos. Esta industria tiene datos, ustedes ya tienen datos. O sea, lo que pasa es que no saben muy bien ni dónde están a veces, no saben muy bien cómo capitalizarlos, se pierden. Yo diría que hoy más que nada los sistemas están marcando una diferencia atroz en lo que es la eficacia de las compañías en su proceso, en todo, o sea, desde videollamada, desde procesos ágiles de trabajo, a través de plataformas más ágiles como Microsoft Teams, se puede decir. Así que creemos que realmente deben darle valor a los datos. Los datos ya están. O sea, no va a cambiar sensores nuevos, van a ir un poquito más hacia la edge, pero eso es un camino que va lento, pero hoy en día ustedes ya tienen los datos necesarios para hacer efectiva su operación. No hay que pensar en grandes rasgos, en tengo que adquirir el mejor sensor que se conecta a un satélite enviado por Elon Musk para tener mi operación en tiempo real. Sino que hay sistemas bastante low cost que permiten llevar a que esta transformación digital al menos hagan el primer paso. Excelente. Bueno, muchas gracias, Ian, por la presentación. Gracias, Edu. Eh,
Bueno, les agradecemos, por favor, que a toda la audiencia que puedan responder una breve encuesta que va a aparecer respecto del evento en sí, que aparecerá en el lado derecho de la pantalla. Y a continuación los dejo con Jorge, que nos brindará unas breves conclusiones respecto de las charlas que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad que como espectador, como participante de la jornada, me resultó sumamente interesante. Arrancamos con Andrés, que nos dio unas cuantas pautas, análisis y herramientas sobre cómo trabajar en esta nueva normalidad, y dijo algo que me resultó muy interesante, que es cómo vamos a hablar de la vuelta a la actividad si la actividad en el oil and gas nunca se detuvo, ¿no? Como decía Troilo, ¿cómo me voy a ir si siempre estoy llegando? La actividad de oil and gas no puede parar. Entonces, mientras estamos remando, tenemos que pensar cómo vamos a encarar las nuevas turbulencias, que este COVID nos muestra que muchas veces son poco posible pronosticarlas. Por más inteligencia artificial que pongamos, uno no siempre puede pronosticar lo que viene, y eso requiere de nosotros mucha flexibilidad. Eugenio y Ian nos hablaron de nuevas tendencias, de nuevas tecnologías, de utilización de los datos y cómo poder hacerlo mejor en nuestra industria, una industria que no es nativa digital. Nosotros no nacimos con el petróleo en la nube, pero ojo, el petróleo es uno de nuestros recursos. Hay un recurso esencial, tanto o más que los hidrocarburos, que sí pueden estar, no sé si en la nube, eso lo definirá la gente más tecnológica, pero sí de una forma compartida, y es el conocimiento. Hoy nosotros podemos compartir y debemos compartir el conocimiento de otra manera, compartirlo a nivel de industria entre compañías operadoras, entre proveedores de servicios, entre consultores y entre foros como este que estamos presenciando, pero siempre con el foco de dejarle al usuario o de dejarle a quien tiene que operar y tomar decisiones esa información, ese conocimiento disponible ante cualquier circunstancia, con COVID o sin COVID. Entonces, como decía Kurt Lewin, que es uno de los primeros psicólogos que empezó a hablar de gestión del cambio en la década del 50, gestión del cambio no es algo moderno, él decía que hay tres etapas, ¿no? Una etapa de descongelamiento, que es cuando salimos de la forma en la que veníamos trabajando. Llegó marzo, llegó la pandemia y nos tenemos que descongelar para empezar a hacer las cosas de otra manera, y entramos en la segunda fase, que es la de transición. ¿Sí? La de transición es acomodarnos, pensar en todas estas cosas que Andrés, Eugenio, Ian nos contaban, y prepararnos para el recongelamiento. Y el recongelamiento, que es cuando finaliza la transición, el ratificar la forma en la que tenemos que trabajar, el nuevo normal, como lo llaman algunos, funciona solamente si funciona una variable en particular, que es la persona. Si la persona realmente está dispuesta a trabajar de esa nueva manera. Entonces creo que los aquí presentes nos debemos de alguna manera preguntar de qué forma a los profesionales de producción, a los profesionales de reservorios, vamos a ayudarlos y vamos a apoyarlos para que en su recongelamiento, su nuevo normal, estas tecnologías, procesos, nuevas dinámicas, los ayuden a seguir haciendo ese trabajo para esta industria que, como dijo Andrés al principio, no se detiene, y es responsabilidad nuestra de alguna manera también ayudarla a su continuidad en los nuevos contextos. Así que eso es lo que yo tomo de estas charlas, y les agradezco a todos las buenas ideas y las buenas preguntas. Bien, excelente, Jorge. Bueno, en nombre de la Comisión de Producción y Desarrollo de Reservas del IAPG, le agradecemos desde ya la presentación a Andrés, Eugenio y Ian de Accenture, YPF y Wally respectivamente, y le damos las muchas gracias a todos por la participación y la asistencia al evento el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta luego.